Muy bien, hoy toca un nuevo tema, un tema que es muy importante para nosotros como iglesia adventista del séptimo día libre, el Evangelio eterno. Para nosotros es muy importante que tú que nos ves allá en tu hogar puedas entender cada parte de la Biblia, ya que hoy en este periodo estamos estudiando, ¿verdad? Lo que es en la escuela sabática, la palabra de Dios, y estamos aprendiendo la forma de cómo estudiar la palabra de Dios. La Biblia, ella misma se explica, y por eso es que hoy, en el tema de hoy, de palabras de vida, se llama la iglesia verdadera. La iglesia verdadera, una iglesia en la cual todos debemos de estar. Vamos hoy, en este día, a dar una explicación acerca de cómo fue creada esta iglesia, cómo nació esta iglesia y dónde está esta iglesia, porque el pueblo, todo el mundo entero, corre de un lado para otro buscando la iglesia verdadera. Vas a una iglesia, te dicen que es la verdadera, vas a otra y te dicen que es la iglesia verdadera, y tú andas de un lugar a otro buscando esa iglesia verdadera. Pero hoy la vamos a revisar a la luz de la palabra de Dios, ¿dónde está esa iglesia verdadera? Así de que para iniciar vamos a ponernos de rodillas y vamos a hacer una pequeña oración. Querido Padre y Dios nuestro, Padre amado, gracias te damos en esta hora, gracias por tu precioso amor, tu misericordia. Queremos pedirte, Señor, que de lo alto del cielo pongas palabra y pensamiento, y que el tema que hemos de desarrollar en este día, Padre bendito, sea de bendición para muchas personas. Ayúdanos, Señor, a comprender cada día más tu santa palabra, a poder permitir que tu amor, Señor, llegue a nuestros corazones, a nuestros pensamientos, y que, Padre, sabemos que no somos perfectos, pero cada día, Señor, tú nos vas enseñando y nos limpias con tu preciosa sangre para poder ser parte, Señor, de ese pueblo que te espera, Señor, ese pueblo del advenimiento, ese pueblo que espera tu segunda venida, Padre. Por eso en esta hora, Señor bendito, pedimos la bendición del cielo, y lo pedimos todo en el nombre precioso de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy bien, ya hemos orado, ya estamos acá listos, y hoy en este tema de este día vamos a tener esa explicación de la iglesia. ¿Cuál es la iglesia verdadera? ¿O dónde se encuentra la iglesia verdadera? Y vamos a comprobarlo a la luz de la palabra de Dios. Esa iglesia de Cristo Jesús es una iglesia que existió desde la antigüedad. Y hoy en el Nuevo Testamento también la Biblia nos explica dónde está esa iglesia, quién la fundó y cómo es que nosotros podemos reconocerla. Así de que a la luz de la palabra de Dios, nosotros sabemos que esta iglesia fue formada por el Señor Jesucristo, porque la misma palabra de Dios nos explica que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y dice que sin Él nada de lo que fue hecho existiría, sería y estaría en esta tierra. Así de que reconocemos que el creador de todo es nuestro Señor Jesucristo. Él es quien nos hizo y Él es quien también formó su iglesia desde el principio. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía preparado un plan magistral, un plan ya hecho para lo que sucedería en la historia de la humanidad, el plan de la redención. Y desde allá Dios tiene una iglesia. En el cielo Dios tiene su iglesia, sus ángeles, con una forma ordenada muy pero muy peculiar. Pero acá en la tierra también Dios tiene su iglesia. Tiene personas, tiene muchos hermanos de todas partes del mundo que trabajan a los servicios de Cristo Jesús. Así de que sabemos que esta iglesia fue fundada en el pasado, desde el principio, y que esta iglesia sigue aún viva, dando su luz a todas partes, donde quiera que ella vaya. Tomando todos estos fundamentos bíblicos, hoy vamos a seguir trabajando en explicar por qué nos llamamos nosotros adventistas del séptimo día, y por qué razón decimos que nosotros tenemos la verdad, que esta es la iglesia verdadera. Pues vamos a revisar a la luz de la palabra de Dios si esto en realidad es así,
para que tengamos esa seguridad, esa certeza de que estamos en el lugar indicado. Y cada uno de nosotros sabemos que nosotros, cuando nos preguntan en la calle o nos preguntan donde quiera, nos dicen, oye, ¿y esta es la iglesia verdadera? Entonces nosotros tenemos que saber contestar. Claro, sí somos la iglesia verdadera, pero tenemos que dar una explicación o decir por qué es que somos la iglesia verdadera o por qué creemos nosotros que somos la iglesia verdadera. Y yo te voy a decir hoy, en esta hora, por qué creemos nosotros como adventistas del séptimo día que somos la iglesia verdadera. Porque la iglesia adventista significa advenimiento, aquellos que creen en la segunda venida de Cristo Jesús. Y adventista es eso, advenimiento. Pero también creemos que Jesús vino y se despojó de todo para habitar con nosotros. Y así pues nuestro Señor Jesucristo nace, lleva su palabra, ¿cómo te pudiera decir? Esa gran misión que Dios tenía para nosotros, para explicarnos cómo es que nosotros debemos de seguir. Y por eso Él nos dice que debemos de seguir sus pisadas, porque Él es nuestro ejemplo. Y así como Él murió, resucitó y ascendió al cielo, también Él nos prometió regresar. Así que también dice que somos adventistas del séptimo día porque creemos que a la luz de su palabra, el séptimo día es un día sagrado, es un día de reposo, es un día para Dios, es un día que nosotros lo debemos de guardar, porque incluso en el Sinaí, cuando el Señor le da los 10 mandamientos a Moisés, escribe también en letras preciosas con su dedo que no nos olvidemos del séptimo día. Por eso su palabra dice en el Éxodo, dice el Señor, ¿verdad? También lo leemos en Deuteronomio también, que dice que el séptimo día es el día de reposo. Dice, no harás en él obra alguna, ni tú, ni tu criado, ni tu hija. Nos da una explicación porque en el séptimo día Él hizo los cielos y la tierra y todas las cosas que en ella hay. O sea que el séptimo día nosotros nos dice que es el día en que Dios reposó de toda su creación. Y pues Él nos los deja a nosotros. Y como pueblo pues seguimos sus enseñanzas. En la antigüedad, en su iglesia, Jesús tenía una iglesia. Incluso nosotros lo leemos que anteriormente Jesús guiaba a su iglesia. Levantaba a su pueblo y lo llevaba de un lugar a otro. Pero siempre Jesús le daba palabra. Le daba su profeta para que lo guiara. Y que fuera realmente caminando a la luz de su palabra. Pero hoy nosotros nos vamos a enfocar para dar este testimonio de la iglesia que somos. Porque muchos dicen, pero esa era la iglesia de la antigüedad, esos eran los judíos, ese era el pueblo de Israel. Bueno, pues hoy también el Señor Jesucristo viene a cumplir todo lo anterior para que nosotros podamos ver, y Él mismo funda su propia iglesia, que es la misma que viene desde el principio. Pero hoy la gente dice, no, muéstramelo a la luz del Nuevo Testamento, no al Antiguo Testamento. Pues vamos a darle luz, ¿verdad? Así como Jesús tenía una misión, allí nos vamos a enfocar nosotros. ¿Cuál era la misión que tenía nuestro Señor Jesucristo? Y Él hace tres grandes cosas muy importantes, tres misiones bien importantes en el cual el Señor se enfoca. Una es sanando, enseñando, ¿y qué más? Predicando. Jesús nos enseña cuáles fueron estas tareas a las que Él vino acá a esta tierra. Y Él se enfoca en enseñar los pasos de obediencia, cómo nosotros debemos de ser obedientes. Porque nuestro Señor Jesucristo fue obediente hasta la muerte. Él siempre se sujetó a la voz de su Padre. Terrenalmente Él tenía su Dios, que era su Padre, a quien Él era obediente en todo. Así hoy el pueblo de Dios tiene que ser obediente a la voz de nuestro Señor. Jesús nos enseña estas cosas y se enfoca realmente en estos pasos. Y siguiendo el ejemplo de Él, pues nuestro Señor Jesucristo muestra a su iglesia cuál es el enfoque que debe de tener y cuál es el ejemplo que Él nos da. Y Él nos deja a nosotros ese enfoque, y nosotros por eso sanando. Cuando decimos sanando es porque nosotros, la iglesia adventista del séptimo día, libre o iglesia adventista del séptimo día, porque sé que hay muchos hermanos alrededor del mundo que son adventistas del séptimo día.
Entonces nosotros empezamos a entender y a comprender que nosotros nos enfocamos realmente en la salud. ¿Por qué en la salud? Bueno, para poder sanar también nuestras enfermedades a la luz de su palabra. Nosotros nos enfocamos realmente que debemos de cuidar el cuerpo. Nosotros nos enfocamos que todo aquel también que quiere y desea conocer de la salud, tenemos que llevar esa luz que Dios nos ha dado. Dios nos enseñó a cuidar el cuerpo, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si tú quieres adorar a Dios en espíritu, en cuerpo y alma, tienes que tener una buena salud. Porque si tú no cuidas tu cuerpo, tú no tienes una buena salud, ¿cómo vas a poder ir a la iglesia? Observa hoy todo el mundo está asustado porque el coronavirus aquí, el coronavirus allá, la pandemia. Pero realmente, si nosotros, como pueblo de Dios, siguiéramos los pasos de nuestro Señor, tal como Él nos los ha dejado, creo que ese temor desaparecería. Estaríamos tan seguros de que su amor está haciendo efecto en nuestra vida, porque nuestro sistema inmunológico estaría fuerte. Y por eso es que la Iglesia Adventista se enfoca en preparar lo que son médicos, misioneros, hombres y mujeres que enseñarán al mundo entero en la rama de la salud a mantenerse sanos, no por ellos, sino porque Dios así lo ha dicho y Dios así lo preparó. Así que también la iglesia es bien importante, porque la iglesia también se enfoca en la enseñanza, porque nosotros como iglesia del pueblo remanente queremos llevar a todos a que conozcan a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo en la tierra y qué ha hecho en la antigüedad y qué ha hecho hoy en estos últimos días? ¿Qué está haciendo el Señor? Le damos al mundo entero a conocer que hoy Cristo Jesús está pronto a llegar. Pueda toda la gente tenga el conocimiento y pueda aprender con estudio minucioso, con un estudio bien, pero bien enfocado a lo que Dios dice, a lo que las Escrituras nos enseñan a nosotros. Por eso en nuestra iglesia tenemos también escuelas, universidades, para que todo el mundo pueda conocer la verdad y puedan ser libres, como lo dice la Escritura. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Es importante, en la sociedad y en la vida diaria de cualquier persona tener conocimiento, pero tener conocimiento también, un conocimiento exacto de la palabra de Dios. Sé que no lo tenemos perfectamente, pero tratamos a la manera de escudriñar y profundizar conforme a la luz de la palabra de Dios todas estas cosas. Así que nos enfocamos en enseñar para que la gente no caiga y nosotros no caigamos en escrupulosos engaños de los que Satanás prepara para destruir al pueblo de Dios. La Biblia dice que su pueblo perece. ¿Por qué perece su pueblo? Bueno, su pueblo perece por falta de conocimiento. San Juan 5:39 dice de la siguiente manera, dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y dice en el 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. El Señor nos está mandando a que escudriñemos su santa palabra. Su santa palabra es la guía que todo ser humano necesita. Todos necesitamos a Cristo Jesús. Y esa es la iglesia verdadera, la iglesia que sigue las indicaciones que Cristo Jesús dijo. Y si Cristo Jesús dice escudriñar, nuestra iglesia, el Evangelio Eterno, Iglesia Adventista del Séptimo Día, se enfoca en eso, en sanar y en enseñar. Trabajamos fuertemente en enseñar al mundo entero la palabra de Dios. También el Señor dice que se enfocaba en predicar. Pero fíjate, a veces la gente, cuando entramos en el enseñar, la gente dice: wow, aquí he aprendido más de lo que en 15, 20 años estuve en la otra iglesia y no me habían enseñado. Pero vengo aquí en 2, 3 meses, ya aprendí exageradamente. Hay mucha gente que dice: no, viendo el canal de televisión hemos aprendido tanto. Pero quiero decirles que aunque veamos predicaciones, escuchemos los pastores hablar, nosotros tenemos que ser como los bereanos, ¿verdad? Hay que ir y hay que escudriñar si lo que la persona está diciendo es así o no es así. Así de que a la iglesia de Cristo en la antigüedad, allá en el monte Sinaí, el Señor le da sus 10 mandamientos. Jesús
les da los 10 mandamientos y les escribe su ley. Y saben, la gente dice, pero los mandamientos no salvan. Claro, la ley no salva, pero sí la ley te dice cómo estamos nosotros con nuestra vida. Por eso es que el Señor Jesús también se enfoca mucho más en la sanidad, y por eso nuestra iglesia, siguiendo ese ejemplo, trabaja en la sanidad con clínicas y formación de médicos para mantener salud, pero también al mismo tiempo también se enfoca en la enseñanza, y por eso seguimos. Dice que Dios quiere que tengamos vida y vida en abundancia, y al mismo tiempo que cuidemos nuestro cuerpo y que cuidemos nuestra mente. Tenemos que poner a trabajar nuestra mente para seguir adelante. Primera de Corintios dice en el 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Dios nos está mandando, dice, bueno, si yo me enfoqué en sanar, en enseñar y en predicar, ahora la iglesia mía tiene que hacer lo mismo. Por eso nos planteamos en la salud, en enseñar, tener universidades, escuelas para enseñar la importancia de la salud, para no ignorar que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y al mismo tiempo las universidades también para enseñar teológicamente la palabra de Dios, o para enseñar lo que es la hermenéutica, la forma de predicar, o la forma de llevar el mensaje lo más correcto posible. Y el Señor, cuando entra a la predicación, nosotros entendemos que la predicación, Él predicó mucho y predicaba de una forma muy sencilla y predicaba como quien tiene autoridad, porque Él es el que tenía la autoridad, y por eso la gente se sorprendía, porque lo hacía de una forma muy segura, como aquel que conoce las Escrituras, y sabemos que Él mismo las escribió. Por medio de su Espíritu utilizó hombres y personas para que hoy nosotros gocemos de estas grandes verdades en nuestro corazón y en nuestra vida diaria. Así que la iglesia de Dios también se tiene que enfocar en la predicación. Por eso es que nosotros como iglesia estamos llevando este gran mensaje de verdad presente, este gran mensaje de los 3 ángeles, un mensaje que va a hacer sacudir al mundo entero cuando el mundo entero conozca la verdad de nuestro Dios. Ese mensaje de la verdad presente que Dios nos ha confiado para que podamos llevarlo a muchísimas personas, y muchas personas, muchas almas se puedan salvar y poderlas llevar a los pies de nuestro Señor Jesucristo, porque ese fue su mandato también en Mateo 28 dice, id y predicad, dice, a toda tribu, lengua, nación y pueblo, dice, y bautizándolos y enseñándoles, dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que Dios mismo, el Señor Jesucristo, nos manda a ir a enseñar, a predicar, a sanar y a bautizar a las personas. Así que a la luz de las Escrituras, nosotros nos estamos dando cuenta que el Señor Jesús nos da un ejemplo para poder seguir sus pisadas. Su iglesia, su pueblo verdadero, aquellos que aman a Cristo Jesús, le van a reconocer. Dice el Señor, y oirán mi voz y la reconocerán. O sea que sus ovejas van a reconocer su voz. Dice Mateo 16:17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Porque en esa parte el Señor está preguntando, ¿y quién dicen que soy? ¿Quién dicen los hombres que yo soy? Y unos dicen, bueno, unos dicen que eres profeta, otros dicen que eres Elías. O sea, le empiezan a decir al Señor todo lo que la gente creía de él. Pero Pedro le dice, Señor, dice, porque Señor, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Y cuando Pedro le dice estas palabras, le dice el Señor, ¿verdad? Porque le respondió, bienaventurado eres, Simón, hijo de Dios, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahí nos damos cuenta que quien nos revela a nosotros todo es nuestro Dios Todopoderoso, por medio del Espíritu Santo. Sigue diciendo en el 18, en el Mateo 16:18, dice, y yo también, dice, te digo que tú eres Pedro, en griego es Petros, y sobre esta roca griega se llama Petra. Fíjese, uno es Petros y otro es Petra, piedra, y dice, y edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Por ahí andan muchos, hay iglesias, por ejemplo, la iglesia católica dice, imagínense, la iglesia católica es la iglesia
que aparece en la Biblia es esa gran ramera, es una iglesia que ha tratado día a día de destruir el mismo diablo, tratando de destruir la palabra de Dios, porque es una iglesia que enseña solo cosas raras de la palabra de Dios. Es el mismo diablo trabajando. Pero en la historia nos hemos dado cuenta que esa gran ramera también dice Babilonia la grande, la gran ramera, la madre de todo. O sea que hay muchísimas hijitas que tiene la ramera. Yo siempre le he llamado la ramera y las rameritas, pero no es por la persona, porque la Biblia habla fuerte, dice la prostituta, y es una palabra bien fuerte que le da, pero nosotros sabemos de que es por la enseñanza, es esa forma de enseñar a la gente errónea, esa forma de no llevar el mensaje que la iglesia de Dios tiene. Por eso nosotros nos despojamos de aquello que nos enseñaron como costumbre, y cuando conocemos esta gran verdad de la iglesia, yo digo, yo quiero ser parte de esa iglesia, porque a mí me habían dicho con estos versículos que acabamos de leer, que Pedro era el primer fundador y que Cristo le dio las llaves a él para... No es cierto, hermano. La Biblia no dice eso. Por más que te rebusquen en la Biblia no nos enseña a nosotros. El Señor Jesucristo fue claro. Él es la roca. Él es la piedra del ángulo. Él es la base sólida donde todos nos debemos de aferrar. Dios no levanta una iglesia sobre un hombre pecador y le dice, tú vas a hacer porque tú eres la piedra angular, porque tú eres esa roca fuerte. No, incluso en Daniel el Señor dice que la gran roca, la piedra viene y va a desmenuzar. Se ve como que va a caer a los pies, pero esa es la roca era Cristo. Cuando iban por el desierto, el Señor Jesucristo, dice él, que cada uno de nosotros debemos de hacer las cosas correctamente. Entonces el Señor Jesús nos enseña a nosotros todavía en Mateo 16, 19, dice, y a ti te daré las llaves del reino, le dice, de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Y le está hablando a su iglesia. Por eso es que Jesús llama a los discípulos y los junta y les dice, bienaventurados todos, ¿verdad? Porque pues Dios mismo, nuestro Señor Jesucristo, los escogió. Pero a Pedro en esa ocasión le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. La discusión que traían ellos era de quién dice la gente, le decía el Señor, que yo soy. O sea, hoy en día le preguntamos, ¿quién crees tú que es nuestro Señor Jesús? La gente ni siquiera sabe. La gente ni siquiera quiere escuchar ya de nuestro Creador. Porque la iglesia de Cristo Jesús no está llevando hoy en día el mensaje directo, expandiéndolo tal como nuestro Señor lo ordenó. Y el Señor Jesucristo contesta claramente, ¿verdad? Le dice a él, pues, que Él es el Señor Jesús, que Él es el Hijo de Dios. Él lo declara así abiertamente. Así que nosotros podemos ir entendiendo cuando leemos Mateo, podemos leer Lucas, Marcos, y vemos la forma en cómo Dios magistralmente nos relata todo esto que tuvo que vivir su iglesia en el pasado, en el tiempo que Cristo estuvo, y todo lo que la iglesia va a vivir en el mañana, en el futuro, en esto que estamos viviendo hoy. Así que aquí empieza el Señor diciendo todas estas cosas, y la gente se confunde a veces. Pero fíjense bien que el Señor Jesucristo inicia su gran mensaje, inicia su predicación, y el Señor lo comienza de esta manera. Lo encontramos en Mateo 4, 17, donde el Señor Jesucristo empieza diciendo, desde entonces, dice ahí, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar. Fíjense, Cristo Jesús empieza a predicar y a decir, y lo primero que el Señor Jesucristo dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea que las palabras de nuestro Señor Jesús, arrepiéntanse, miren cómo están viviendo, ya es hora de despertar, arrepiéntanse para que puedan estar conmigo, dice, en el reino de los cielos. Pero también hay que recordar que para comprender mejor, nosotros vamos a ocupar, ¿verdad? Porque siempre se utiliza lo que, nosotros llamamos la hermenáutica, la forma de estudiar la palabra. Texto sin contexto es un pretexto, decimos. Pero nosotros tenemos que saber que la Biblia
podemos leerla un poquito antes o un poquito más, leer su capítulo completamente para ir comprendiendo, o un poquito acá, un poquito allá, línea tras línea, renglón tras renglón, dice Isaías. Fíjense, la misma palabra nos está indicando cómo nosotros vamos a estudiar lo que es la verdad que Dios tiene para nosotros. Por eso Dios mismo dijo, este es mi Hijo amado, dice el Señor, cuando el Señor Jesucristo fue bautizado, ¿verdad? Dice, este es mi Hijo amado, al cual yo tengo complacencia. El Padre mismo, fíjense, en el primero Pedro está reconociendo, o sea, él es judío, él es del pueblo que Dios venía, pero él está reconociendo que Jesucristo es Dios, que el Señor Jesús es el Hijo de Dios. Pero cuando vamos al bautismo de nuestro Señor Jesús, el mismo Dios Todopoderoso está confirmando, este es mi Hijo amado. El Padre lo reconoce por sobre todo y por eso su Espíritu viene a él. Entonces el Señor reconoce el Padre que Él es su Hijo y lo dice claramente, ¿verdad? Así de que cuando el Señor Jesucristo es bautizado, también su Padre dice claramente que este es su Hijo amado, Él es su Hijo. Entonces Pedro y Dios, imagínense, lo reconoce el Dios Todopoderoso, nuestro Padre, y lo reconoce también Pedro. Pero más adelante nosotros vamos a leer en Mateo 16, 21 que el Señor dice, desde entonces, dice, fíjense en el 16, dice, desde entonces Jesús comienza a declarar a sus discípulos que le era necesario ir ¿a dónde? Ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. El Señor, en su poder, Él sabía cuál era su misión. Y Él va y pues Él, pierde su vida, pasa un gran sufrimiento, pero Dios sabe que Él iba a resucitar y Él lo dice claramente en su palabra a sus discípulos, les explica paso a paso, pero aún ni ellos habían comprendido. Pero sigue diciendo, imagínense, el Señor sigue diciendo, respondiendo Simón Pedro, dijo, pero tú eres el Cristo, miren cómo lo dice Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y es donde el Señor Jesucristo le responde, pues bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló nadie, sino mi Padre, le dice. Entonces reconoce Dios y reconoce Pedro, que Él es el Hijo de Dios. Mateo 27, 54 también nos da otra parte bíblica donde podemos ver que también dice acá el centurión y los que estaban con él, dice en Mateo 27, 54, y los que estaban con él guardando a Jesús, dice, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente era Hijo de Dios. Imagínense hasta aquellos que estaban crucificándolo y estaban ahí en ese momento, cuando vieron los acontecimientos, claramente en su corazón se reflejó y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Y a veces nosotros estamos acá como pueblo de Dios y no hemos reconocido que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. O a veces si lo decimos a veces solo por palabra, pero en realidad cuando nosotros creemos que el Señor Jesucristo es el Hijo de nuestro Dios, es nuestro Dios Todopoderoso, tendría que haber un cambio en nuestra vida. Y como iglesia, nosotros reconocemos al Señor Jesucristo como nuestro único Salvador. Y seguimos siempre sus pisadas. Claro, no somos perfectos, pero vamos en el camino. El Señor Jesús nos lleva de su mano. Aquí nosotros vemos que, imagínense, Dios Padre reconoce a Jesús. Pedro reconoce a Jesús y el centurión ahora, también todos esos que estaban ahí reconocieron quién era Él. Él es el Hijo de Dios. Y estos eran romanos, imagínense, y reconocieron eso. Así que Jesús es para quién. Fíjense, si nos damos cuenta en las tres etapas, Jesús era para los judíos, Pedro era judío. ¿Y para quién más? Para los gentiles, porque los romanos eran gentiles. Y Jesús, pues, es para todo el mundo. Jesús
quiere llegar a tu corazón, Jesús quiere tocar tu vida, Jesús quiere transformar tu vida por medio de su Espíritu y Jesús quiere salvarte. Por eso nos dejó su Espíritu, porque dice que su Espíritu, Él nos guiará, nos enseñará y nos redarguirá para poder comprender mejor la palabra de Dios. Y por eso el tema de hoy es la iglesia verdadera. Y la iglesia verdadera tiene que aprender a reconocer la palabra de Dios. Tiene que aprender a reconocer a Cristo Jesús. Y si nosotros sabemos a la luz de la palabra de Dios que el Padre reconoce a Jesús, que Pedro reconoce a Jesús y que los romanos reconocen a Jesús, nos dice que Jesús es para todos. Porque Jesús es el Salvador. Y creemos que la iglesia adventista fue fundada por Jesús mismo desde el principio de la creación y en ese tiempo en el que Cristo estuvo. Es una regla hermenáutica donde nos dice que la Biblia se explica sola. El texto sin contexto es un pretexto. El contexto son las palabras también que tenemos que ir a revisar en el original. Por ejemplo, en griego, Petra, en la roca, para que nosotros vayamos entendiendo. Jesús está fundando su iglesia en la piedra del ángulo, que es nuestro Señor Jesucristo mismo. Él es la piedra del ángulo, Él es la piedra firme. Nosotros somos humanos, claro, somos colaboradores de Él, porque Él le ha placido llamarnos. O sea, somos privilegiados de estar llevando este gran mensaje. No es un orgullo de ser humano, no. Al contrario, humildemente debemos de reconocer que gracias a su misericordia, Él todavía, en nuestra inmundicia, en nuestra forma de vivir, Él todavía nos ama y todavía nos pone a trabajar, nos da el privilegio de trabajar para Él. ¿Cuántos millones de personas hay en el mundo? Imagínate. Y tú y yo estamos trabajando para el Señor Jesús. Él nos provee todo lo necesario porque Él sabe de qué tenemos necesidad. Por eso es que nosotros creemos que la iglesia adventista es la iglesia que nuestro Señor fundó desde el principio. Claro, no tenían ese nombre, pero la iglesia de Cristo se reconoce realmente en la obediencia, en hacer lo que Dios quiere para su reino. Y nosotros como iglesia, no sé si tú y yo hoy estamos con temor de salir porque nos vamos a infectar. Bueno, si tú reconoces que el Señor Jesucristo resucitó de los muertos y que Él tiene las llaves del Hades y que Él es el único que puede dar vida y Él es el único que la quita, tienes que confiar que a ti nada te va a pasar porque el Rey de Reyes y Señor de Señores está contigo. Él lo prometió y Él dijo, estaré con vosotros todos los días, dice, hasta el fin. Así que el Señor ha prometido estar con nosotros y nosotros como iglesia de Dios seguimos esos pasos que el Señor Jesús no fundó su iglesia, recuerden, sobre hombres. Es decir, el Señor Jesús la fundó sobre tal pastor o el Señor Jesús. No, el Señor Jesús fundó su iglesia en Él mismo porque Él es la roca firme, pero ocupa personas humanas como agentes, personas pecadoras. Imagínense el Señor Jesús en su inmenso amor, cuánto nos ama que todavía nos da el privilegio de elegir en amarle. Y aunque somos personas pecadoras, debemos de saber que estamos llenos de errores. Y Él no puede fundar la iglesia en una persona llena de errores, pero sí nos ocupa para poder llevar su mensaje y poder salvar más almas. Un día hemos de ser santificados, hemos de ser apartados para su obra. Pero no depende ya de Dios, sino depende de nosotros, que si en realidad queremos seguirle, porque sabemos que nuestro Señor Jesús es el único, sin mancha, sin pecado, y Él es la roca firme. Él es la roca firme que los hombres desecharon, su pueblo desechó. Dice su palabra, a los suyos vino y los suyos no le reconocieron. Así que desde la antigüedad nosotros nos vamos dando cuenta allá en el Éxodo 21, ¿verdad? Que Dios tiene un remanente, Dios tiene una iglesia, Dios escoge a su iglesia. Imagínense, muchos serán los llamados, pero pocos los escogidos. Es que Dios llama a muchos y de los muchos tiene sus escogidos. Y veamos también algunas características más que tiene la iglesia de Dios. Desde el principio la iglesia de Dios ha venido separándose del mundo. Por eso el Señor dice, no os juntéis en yugo desigual, porque no debemos de juntarlos con el mundo. Debemos ser un pueblo distinguido, un pueblo diferente. Y por eso nosotros vemos algunas características
de la iglesia verdadera y la iglesia adventista del séptimo día, en todo lo que es posible, tratamos como miembros de la iglesia de poder llevar este mensaje de enseñar, de sanar y de predicar, tal como el Señor Jesús nos ha enseñado. ¿Dónde encontramos características en la palabra de Dios? Apocalipsis 12, 1, 4. Miren qué interesante, como Apocalipsis 12, 1, 4 dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Fíjense qué interesante, apareció una gran señal en el cielo, una mujer vestida del sol. ¿Qué significa la mujer en la Biblia? Bueno, casi todo el mundo adventista lo sabe, pero ¿qué de aquellos que apenas hoy están escuchando este mensaje? Quiero decirte que la mujer es representada como la iglesia de Cristo Jesús. La mujer es esa iglesia pura, que va a seguir los mandamientos de Dios, que le va a ser un gozo y una alegría obedecer a Cristo Jesús, no por obligación, sino por amor a su palabra, por amor a su nombre. Su iglesia es fiel, su iglesia tiene que ser firme, su iglesia tiene que confiar en su palabra, porque su palabra es verdad. Así de que esa gran mujer que aparece es una gran señal. Y sabemos nosotros, ¿qué es la luna? Bueno, la luna, el sol, es nuestro Señor Jesucristo. Él es el sol de justicia. Y la luna es la palabra de Dios. Y no solo el Nuevo Testamento, sino el Antiguo Testamento. Tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento son uno solo. Así que esta mujer, estando encinta, pues clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. Y es donde nosotros vemos, oh, wow, la iglesia de Dios. O sea, Dios la representa como la mujer. Wow, es interesante. Pero cuando tú empiezas a estudiar y escuchar, te das cuenta que sí. Nosotros, como predicadores o como personas que llevamos el mensaje verdadero, queremos decirte que incluso en Efesios 5 dice el Señor que así como el hombre ama a su mujer, así Cristo ama a su iglesia. Es un lenguaje simbólico. La mujer significa la iglesia. Así que reconoce que la Biblia tiene muchas formas de hablarnos en la forma simbólica. Por ejemplo, las aguas, todo eso son muchedumbres, son personas, ¿verdad? Pero en este caso la mujer significa la iglesia de Cristo Jesús. Pablo dice, allí en Efesios, dice que Cristo amó a su iglesia como Jesús ama a su iglesia, a su mujer, a su iglesia verdadera. Efesios, Juan, que es el autor de Apocalipsis también, él en Juan, imagínense en el Apocalipsis, la revelación que Dios le da, dice que vio una mujer vestida de sol, o sea, vestida de Cristo, y la luna debajo de sus pies, dice que es la palabra de Dios, y las estrellas, dice, y el sol, dice, es nuestro Señor Jesucristo, dice, porque Él es el sol de justicia. Así que vamos a seguir leyendo en Apocalipsis 12:3 algunas de las características que tiene también la iglesia de Dios. Pero miren cómo dice en el 12:3, y también apareció algo más allí. Apareció otra señal en el cielo. Imagínense, aparece la mujer, la iglesia verdadera, y luego también aparece otra señal en el cielo. Y he aquí, dice su palabra en Apocalipsis 12:13, el dragón, un gran dragón, he aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. ¿Y qué será eso? ¿Será el dragón chino? Pues no, hay muchas iglesias que hasta de esa manera lo interpretan. Pero no, la misma Biblia se interpreta sola. La palabra de Dios es clara, no necesita tus pensamientos, tus ideas. Ella misma nos dice qué significa ese dragón. Imagínate, 7 cabezas, 7 montes, dice Apocalipsis. La iglesia de la ramera, la iglesia romana, la iglesia papal que está ahí con 7 montes alrededor. Y dice que tenía en su cabeza, dice 7 cabezas y 10 cuernos. Son los cuernos. Los 10 cabezas son los 10 pueblos en los que se dividió el reino. Pero de ahí aparecen 10 cuernos. Y luego en su cabeza 7 diademas. Y todo esto nosotros lo podemos ir descubriendo a la luz de la palabra de Dios. Pero hoy te voy a descubrir, por ejemplo, quién es esa gran segunda señal, ese dragón escarlata. Mira cómo sigue diciendo la misma Biblia. Al seguir tú dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, dice. Y el dragón, y aquí dice, miren, el dragón
se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. El diablo ha querido destruir la obra de Cristo. Desde el cielo, el diablo ha querido ocupar el puesto de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es un engañador, y él va a intentar hasta aún en los últimos días destruir a su pueblo remanente, a su iglesia verdadera, porque el diablo la trae con la iglesia remanente. Por eso Juan ve a esa mujer y dice que luego aparece este gran dragón que se llama Diablo y Satanás. En Ezequiel también nosotros podemos ir a ver, ¿verdad?, cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana. O sea, Dios mismo nos dice en su palabra y nos revela cada una de sus partes que a veces son difíciles de comprender de nosotros porque realmente no estudiamos profundamente su palabra. Pero sabemos que la Biblia, ella sola se interpreta. Te decía que en Ezequiel nosotros leemos también, ¿verdad?, que fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, dice, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, dice, y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea, ¿quién es el dragón? En Apocalipsis lo estamos viendo nosotros. Apocalipsis 12:9, el Señor lo muestra. Pero también en Ezequiel te decía que lo pueden ver, y hay muchas partes bíblicas que nos habla de este gran dragón, del mismo diablo y Satanás que quiere destruir a la iglesia. Satanás tiene odio con la iglesia. Satanás quiere destruir la iglesia. Por eso es que cuando se aparece para destruir a esa iglesia. Y sabemos que hoy el diablo sigue trabajando fuertemente por medio de este vino de Babilonia, que es la gran ramera, que ese gran engaño de la iglesia católica, de la iglesia papal que hoy están llevando. Por ejemplo, imagínate, Dios dice que para los tiempos finales se quemará la tercera parte de los árboles. Y ellos dicen, no, hoy llevemos lo que es a regenerar el planeta, debemos de sembrar porque debemos de velar nosotros por el planeta para que no se destruyan los árboles y tener bosques lindos, bosques hermosos. Todos están trabajando. Todas las que son las organizaciones mundiales trabajan unidos con esa bestia, con ese nuevo orden mundial que quieren llevar todas las organizaciones. Dicen, no, tenemos que velar mucho por el planeta, por nuestra tierra. Y pues es aquí donde van siempre en contra de la palabra de Dios, porque el diablo quiere destruir a la iglesia. Y esta iglesia pues tiene esas características. La iglesia adventista del séptimo día tiene las características que Dios muestra en su palabra. Y nosotros nos aferramos a ella. Y seguimos diciendo, pero ¿cuál es la iglesia verdadera? Es la que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Mateo dice que fue fundada en la roca que es Cristo, o sea, nuestro Señor Jesucristo. Juan explica también en Apocalipsis que es la mujer. Esa mujer es la iglesia que nuestro Señor Jesucristo fundó desde el principio de la creación. Desde allá en el cielo Dios trae una iglesia que es obediente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es una iglesia que reconoce su poder. Son personas, no un templo ni un edificio que tú ves, son personas. Las personas son las iglesias, son el templo de Cristo Jesús. No esas iglesias físicas, sino nosotros como personas somos ese pueblo. Somos la iglesia que guarda los mandamientos de Dios. La iglesia que por amor a Cristo reconoce a Jesús. Y pues le es muy lindo guardar los mandamientos que Él nos ha dejado. Hay muchos pasajes bíblicos que nos muestran que la iglesia de Dios es la que guarda los mandamientos. El Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Así de que, ojo, cada uno de nosotros, los mandamientos no te salvan, pero sí los mandamientos fueron dejados para darnos un lineamiento, porque es el carácter que tiene nuestro Dios Todopoderoso. Ese mensaje que Cristo Jesús nos da es porque Él quiere salvarnos. Jesús tiene una salvación personal para cada uno de nosotros. Por eso tu vida y la de tu hermano y la de tu familia y la de los pastores, todo, son vidas personalmente diferentes. Tenemos nuestros retos, nuestra forma de vivir, tenemos nuestra forma de seguir a Cristo, pero queremos unirnos todos juntos en un mismo mensaje, en un mismo espíritu, siendo parte de un mismo cuerpo, y nuestra cabeza es Cristo Jesús. Por eso el Señor Jesucristo estableció una iglesia, un remanente para los tiempos finales también. En la antigüedad vemos que a Abraham lo saca de su lugar, dice, ven,
sal de esta tierra, y lo lleva. Y él, confiado, con mucha fe, se convierte en el padre de la fe y empieza él un pueblo que en el transcurrir nosotros nos damos cuenta que empezó a desobedecer, a desobedecer y a desobedecer. Y pues terminaron esclavos allá, ¿verdad? Con José, allá en Egipto. Fueron esclavos por tantos años. Y luego 40 años en el desierto. Imagínense qué triste. Allá José, después de Abraham entra José a Egipto. Pero aquí en este caso, en Mateo 1:19 dice, José su marido, ahora viene con José en el Nuevo Testamento. José su marido, como era justo, dice, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Fíjese, hoy José, allá en la antigüedad, en su pueblo, cayeron por desobediencia y terminaron siendo esclavos. Y hoy José, que es el marido de María, que el mismo ángel se le aparece a él, él empieza ahora nuevamente en el Nuevo Testamento también, y dice que era justo, dice, y no quería infamar, quiso dejarla a él secretamente. No, pues esta mujer cómo va a salir embarazada, me van a colgar aquí todo el pueblo, porque eran sus costumbres. Pero el Señor dice que en ese tiempo José pues termina al final de la historia con María, ¿verdad? José tiene un sueño, igual que el José de la antigüedad, tienen un sueño, dice, y nosotros debemos reconocer que Dios es el que les está hablando a ellos y que nuestro Señor Jesús está llevando en camino la obra de la redención. Así que en el antiguo está José y en el nuevo está nuestro Señor Jesús también con José. Y en el capítulo de Mateo 2:15 nosotros también leemos, ¿verdad?, todas estas cosas. Y así es de que el pueblo de Dios va a enfrentar allá al Mar Rojo. Y ahora sabemos que en el Mar Rojo todo el pueblo de Dios estuvo 40 años en el desierto y afronta el Mar Rojo y lo pasan, pero no todos pudieron llegar a la Canaán celestial, porque era un pueblo desobediente, un pueblo que no quiso escuchar la voz de Dios. Pero ahora en estos tiempos, imagínense, el Señor viene por su pueblo y tampoco su pueblo lo reconoce. Dice, a los suyos vino y los suyos no le conocieron. Así de que también fue un pueblo que fue dejado. Y ahora Dios se inclina hacia todo el mundo entero y abre las puertas para todo aquel que le quiera amar. Dice que ya no hay judío, ya no hay griego, nada. Dios quiere salvarnos a todos. Lo que el pueblo no puede cumplir en el desierto, Jesús lo viene a cumplir acá en el Nuevo Testamento. Jesús lo está cumpliendo correctamente y nos está dejando testimonio. Nos enseña cuál es la forma de hacerlo. Así que después de todo esto, nosotros vamos viendo que la iglesia de Dios sigue adelante. Dice el Señor que viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos también y le preguntaban, Señor, dinos, ¿cómo va a ser todo esto? Y por eso el Señor nos los explica. Y Jesús en ese monte, esa parte en la que Jesús les dice a ellos, les explica realmente cómo va a terminar todo esto. Y nosotros hoy en día tenemos su palabra. Dice que fue dejada por testimonio para nosotros, como ejemplo. Todo lo que ha sucedido es ejemplo para la iglesia de Dios. Y aquí es donde nos damos cuenta cuál es el fundamento y cuál es la cabeza de la iglesia. Ese es Cristo Jesús. Por eso sabemos que nosotros somos esa iglesia verdadera, somos la iglesia remanente. Y entendiendo bien, fíjense bien, que los mandamientos por ahí dicen no nos salvan, pero sí nos muestran el carácter de nuestro Señor Jesucristo y los hacemos por amor a Cristo. Eso dice el Señor, dice el apóstol, dice, ay, pero la verdad los mandamientos son santos, a la verdad debemos de tenerlo, dice, porque los mandamientos no han pasado, siguen. Jesús es el que nos salva. Jesús es nuestro Salvador. Miren Gálatas 3:28 dice que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Así que formamos parte de ese remanente. Imagínense cuando el Señor Jesucristo se bautiza. Primero, el Señor forma su iglesia. Y trae su iglesia al correr del tiempo, esa mujer. Y luego vemos que el Señor, Dios Todopoderoso, reconoce a Jesús como su hijo. Luego Pedro lo reconoce, luego el centurión lo reconoce. Y nosotros nos vamos dando cuenta que
Todos debemos de reconocer a Cristo Jesús. Y nosotros como adventistas no creemos que somos los únicos que nos vamos a salvar. Dice el Señor que Él tiene ovejas en otros rediles, en otros rebaños, y que al final de la historia Cristo Jesús va a traer a su pueblo. Dice que Él os llamará y oirán su voz y se unirán a ese gran pueblo de Dios. Así que nosotros entendemos que hay características. Nosotros por eso debemos de obedecer y escuchar a nuestro Dios. Ya seas tú de cualquier país, tribu, lengua, nación, dice el mensaje del tercer ángel, y fue predicado este evangelio a toda tribu, nación, pueblo y lengua. O sea, es para todos. Dios quiere salvarnos a todos. Tienes que saber que si oyes la voz de Dios, Él te puede salvar. Él es el único que salva. Y si tú así lo deseas y guardas sus mandamientos y tienes la fe de Jesús, hay que seguir sus pisadas, su ejemplo, para agradarlo. Nosotros estamos aquí para agradar a Dios, no para agradarnos nosotros mismos. Y por eso nosotros como iglesia adventista del séptimo día creemos que somos la iglesia verdadera. Dios depositó sus verdades en su pueblo para este tiempo y tenemos que dar ese mensaje al mundo entero, la verdad presente, y que este mensaje no lo tiene ninguna otra iglesia hoy en día. Cristo Jesús se la dio a su iglesia. Y nosotros somos su iglesia y tenemos esa gran responsabilidad, esa gran misión de llevar lo mismo que Él trajo al mundo entero como ejemplo. Enseñar, sanar y predicar. Y por eso seguimos nosotros con esas pisadas. Seguimos sanando, enseñando y predicando. Y hoy estamos enseñando a reconocer la iglesia de Dios. Me podrían decir que Dios siempre tiene representantes en la tierra. Claro que sí. Dios siempre ocupará a personas para llevar su gran mensaje. Es cierto, a veces utilizar agentes humanos, ayudadores de su palabra, pero eso no es obligatorio. Eso es si tú oyes la voz de Dios y tú estás dispuesto a confiar en Él. Así que dice Él, yo soy el buen pastor, dice el Señor Jesús. Y Él es la piedra del ángulo. Dice que sus ovejas oyen su voz. Y Cristo dio la autoridad a su iglesia. ¿Por qué le da la autoridad? Bueno, Cristo Jesús le da la autoridad porque dice, deposito en ti esta palabra. Llévala al mundo entero y que todo el mundo conozca de ti. Así es que en Hechos 2, 39, 40 leemos, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamará. Así que si Dios está llamando hoy a tu corazón, escuchas tu voz. No seas rebelde, escucha la voz de Dios. Si tú quieres ser salvo, tú y tu casa, escucha la voz de Dios. Es momento de regresar, es momento de saber dónde está la iglesia verdadera. Si tú estás en una iglesia que guarda el domingo, en una iglesia, aprende y reconoce que Dios es el Dios verdadero, que Dios te ama. Juan 8, 31, 32 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Así es de que tenemos que ser libres en el nombre de Cristo Jesús. Enseñemos y terminemos hoy esta pequeña meditación de reconocer la iglesia de Dios. La iglesia adventista del séptimo día, el evangelio eterno, somos esa iglesia. Tú y yo somos esa iglesia si obedecemos la palabra de Dios. Así que Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según a Cristo. Así es de que tenemos que amar a Cristo Jesús. Y con eso termino porque el tiempo se ha terminado. Así es de que Dios te bendiga donde quiera que estés, que tú seas parte de la iglesia de Cristo Jesús. Ama a Dios, reconoce a Dios, guarda sus mandamientos y el séptimo día, sábado, es para Cristo Jesús. La iglesia de Cristo Jesús guarda sus mandamientos, tiene la fe de Jesús y tiene el espíritu de la profecía.